Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video en nuestra serie Identidad. Somos hijos de Dios. Jesús, cuando Él murió sobre su cruz, nos dio el derecho de ser sus hijos. Ahora en esta charla me vais a perdonar porque es mi primera charla en español después de más de 10 años. Y la última vez que di una charla en español me entró miedo y me escondí. Así que si de repente desaparezco de la pantalla y me escondo, sabéis por qué. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Versículo 11, perdón. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad, el poder, de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, y del querer del hombre, sino de Dios. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Cristo? Porque si tú crees en Cristo, quiere decir que tú tienes la potestad de ser un hijo de Dios. Tienes el poder, la capacidad de ser un hijo de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 460, vemos ahí un citado, una frase de San Atanasio. Dios se hizo hombre, Jesús se hizo hombre, para que el hombre pueda ser Dios. Leedlo en vuestro catecismo, es lo que pone ahí. Quiero que entendáis algo. Somos la Iglesia Católica, somos la denominación cristiana más grande sobre el globo terráqueo. ¿No va siendo hora de que nos comportemos como tal? ¿No va siendo hora de que nos pongamos los pantalones y comenzamos a vivir como hijos de Dios? Vamos a Romanos. Capítulo 8, versículo 14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud, para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre, pues el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Amén. Vamos a San Juan. Vamos a mirar la carta, la primera carta de San Juan. Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios, y lo somos. Por eso, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El problema que tenemos en la iglesia, y yo creo que verdaderamente es el problema más grande, es que no somos conscientes
de nuestra identidad. No somos conscientes de quién verdaderamente somos. Y es algo trágico. Y os vais a dar cuenta, es un plan diabólico. Desde un principio, desde el principio de los tiempos, lo primero que hizo el diablo es atacar a la identidad del hombre. Vamos a Génesis. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo... Ajá, aquí estamos. Versículo 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, los aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. ¿Os dais cuenta? A su imagen y semejanza. A ver. Adán y Eva eran aquí en la tierra como Dios en el cielo. Eran la imagen y semejanza perfecta de Dios. Porque Dios no hace cosas que no son perfectas. Y fijaos que Dios dijo, hagamos al hombre. Hablaba en plural. Era la Trinidad que lo decía. La Trinidad estaba de acuerdo. Vamos a hacer al hombre como nosotros. Y sabemos que el Señor le dio a Adán y Eva un mandamiento. Que por favor no coman del árbol. Estamos en Génesis 12, versículo 16. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer. 17. Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Dios no quería que nosotros jamás conociésemos lo que es el mal. Él no quería que experimentásemos el mal. Imaginaos. El Señor les dijo, podéis comer de todos los árboles del jardín. Podéis comer de los árboles de la jungla africana. Podéis comer de los árboles de los bosques canadienses. Podéis comer de los árboles de todos los bosques europeos. Podéis comer de todos los árboles de Asia Mayor, de Asia Menor. Podéis comer de los árboles del Amazonas, de todos los bosques y todas las junglas de la tierra. Pero hay un arbolito, nada más que un árbol. Por favor, no lo toquéis. No toquéis ese árbol, no comáis el árbol. Porque si no tenéis que morir. Bueno. Vamos aquí al capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho al Señor Dios. Y dijo a la mujer,
De modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. ¿Os dais cuenta? Como mentía desde un principio. Hoy día dice lo mismo. Oye, ¿de verdad que te va tan mal? ¿De verdad que no es libre? ¿De verdad que no te está permitido nada? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado. No comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriríais. Puedo hablar muchísimas horas sobre este tema y sobre este versículo, pero vamos a seguir porque no tenemos tanto tiempo. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ellos ya eran como Dios. ¿Habéis visto cómo les atacaba el diablo la identidad? No sois como Dios todavía. Tenéis que caer en la tentación, cometer el pecado. Aún hoy día la tentación es la misma. ¿Por qué no pecas? Y serás como Dios. Si pecas, tendrás control. Si pecas, tendrás control de tus emociones. Si pecas, tendrás control de tus relaciones. Si pecas, tendrás control de tus finanzas. Si pecas, serás como Dios en tu vida. ¿Ah? ¿Os dais cuenta? Ellos ya eran como Dios. Pero la serpiente les dio a ellos una imagen de un Dios que les estaba escondiendo algo, que no les estaba dando todo. Un Dios mentiroso y no sincero, insincero, que decía, ¿sabéis qué? Os digo que sois como yo, pero en realidad no lo sois. Y me lo guardo para mí. Eso no es Dios. Dios desde un principio lo quiso dar todo. Aún hoy día, la serpiente sigue mintiendo en nuestros corazones. Dios no te quiere dar ese trabajo. El Señor, Él no te quiere sanar. Dios no te quiere dar un milagro, no te quiere dar un esposo, no te quiere dar una esposa. Dios no quiere que te vaya bien. Y hay muchos que no los tragamos. Y hablo de propia experiencia. Durante años yo pensé que Dios es un Dios que quiere que me vaya mal. Pero eso no es verdad. Porque Él te quiere. Dios es bueno. Dios es amor. Él quiso desde un principio que tú fueses como Él. Que tú fueses su hijo. Sigamos. Habéis visto cómo la serpiente ataca la identidad. Pues nos vamos a Mateo. Y en Mateo vemos las tentaciones. En Mateo 3 vemos el bautismo de Jesús. Entonces vino Jesús, comienzo con 13, al Jordán, desde Galilea, para ser bautizado por Juan. Pero éste se resistía diciendo, ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti? ¿Y vienes tú a mí? Y Jesús le respondió, déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y entonces se le abrió en los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma, y venía sobre él, y una voz desde los cielos dijo, Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Lo que vemos ahí es una teofanía. Es una de las muy pocas
por no decir la única escena clara en el Evangelio donde está ahí Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es bautizado, viene el Espíritu como una paloma y escuchamos a la voz de Dios Padre. Este es mi Hijo, mi bien amado, y en Él me complazco, me he complacido. Claro, ¿no? De ahí lo que pasó es que Jesús se fue 40 días al desierto. Entonces fue conducido Jesús al desierto, estamos en capítulo 4, por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Oye, bueno, lógico, ¿no? Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, si es que eres hijo de Dios, oye, yo tengo la duda, yo no sé si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. ¿Os dais cuenta? Una vez más, el diablo quería hacer con Jesús exactamente el mismo número que había hecho con Adán y Eva. La misma jugada. Al principio me salí con las mías y les dije que ellos no eran los hijos de Dios, que ellos no eran como el Señor. Pues a Jesús le voy a decir lo mismo. Seguro que cae en la trampa. Y sabemos que él no cayó en la trampa. ¿Por qué? Él no perdió la palabra de Dios en su corazón. ¿Has perdido la palabra de Dios en tu corazón? ¿Sabéis lo que es una vergüenza? Que nosotros, la Iglesia Católica, entre los creyentes, somos los que menos leemos la Biblia. De verdad. Si miráis a los protestantes, a las diferentes denominaciones, aún, fijaos que hasta los mormones, que no se pueden decir que son cristianos, ellos leen más la Biblia que nosotros los católicos. Y qué pasa es que si tú pierdes la palabra de Dios en tu corazón, tú vas a perder tu identidad. Si tú pierdes la palabra de Dios dentro de ti, tú te vas a olvidar de quién eres de verdad. Fijaos. Escucha bien. Y ahora vas a ver, vas a escuchar una de las últimas palabras que dijo Cristo antes de que lo arrestasen. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. No rezo solo por estos, sino por los que van a creer en mí por su palabra. A ver, Jesús estaba rezando, ensangrentado, sudaba sangre en Getsemaní, en el huerto de los olivos, y estaba rezando ¿por quién? Por los que van a creer en mí por su palabra. Oye, ¿tú crees en Jesús? Yo sí creo. Porque si tú crees en Él, la realidad es que está rezando por ti en Getsemaní. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea
que tú me has enviado. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús? ¿Qué era su oración? Que nosotros todos seamos uno. ¿Cómo debemos ser uno? De la misma manera que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. El Padre y Jesús, ellos eran uno. ¿De qué forma? Ellos son la Santísima Trinidad. Lo que Jesús estaba pidiendo aquí es: Padre, yo quiero que mi hermano, mi hermana, tu hijo, tu hija, que todo aquel que por su palabra cree en mí, deben de ser la cuarta persona de la Trinidad. Quiero que ellos sean uno con nosotros. De la misma manera que nosotros somos unos. Tú y yo. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Y ahora fijaos, estamos en el versículo 22. Porque esto ya no es una petición. Aquí no está pidiendo nada. En el versículo 22 es una afirmación. Básicamente, él está constatando una realidad, porque lo afirma, lo dice. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Qué es lo que ha dicho Jesús? Yo les he dado, te he dado a ti y a mí, la gloria. O sea, pretérito pasado. Él nos está diciendo: oye, yo les voy a dar la gloria cuando se mueran un día y vengan al cielo. Él nos está diciendo: les estoy dando ahora la gloria. Que rezan, que oran, que van a la Santa Misa, que están contemplando la cruz. Él dijo: yo les he dado la gloria. Eso ya pasó. Y es un caso resuelto. Es un hecho que ya ha sucedido. Un suceso. Les he dado la gloria. Oye, ¿tú sabías que Jesús te ha dado a ti la gloria? ¿Cuál gloria? La gloria que tú me diste. ¿Cuál es la gloria de Cristo? La gloria que el Padre le dio a Jesús. Ahora, quédate sentado un momento. No te asustes todavía. Es la misma gloria que tenían Adán y Eva. ¿Qué gloria tenían Adán y Eva? Al principio estaban sin pecado. Eran inocentes. Y porque eran inocentes, tenían dominio, potestad, poder sobre toda la tierra. Cuando el Hijo del Hombre fue nacido, Él nació sin pecado. De una, la Virgen María, que ella misma fue sin pecado concebida. ¿Os dais cuenta? Durante toda la historia de la Tierra, la primera vez que este planeta vio una persona ser nacida, engendrada, creada, pisar este planeta. Sabemos que Jesús no fue creado, ¿ya? Antes de que los teólogos se me echen todos encima. La primera persona que vimos ser nacida y pisar esta tierra sin pecado fue la Virgen María. Y después de ella, Jesús. Por eso es que Jesús es el nuevo Adán y la Virgen María es la nueva Eva. Y Jesús te ha dado a ti la misma gloria. ¿Cuál gloria? La de estar sin pecado.
¿Por qué? Para que seas uno. Uno con Él, uno con el Padre. Y vamos a continuar aquí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad. Y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. ¿Lo has cogido? ¿Te has dado cuenta? Dios quiere que todo el mundo sepa, que todo el mundo se entere que Dios el Padre te ama a ti. ¿Cómo? Como Él amó a su Hijo Jesús. ¿Te das cuenta que eres su hijo? ¿Te das cuenta que eres su hija? Porque Dios Padre lo ve así. Y por eso Jesús murió sobre la cruz, para que tú puedas llamar a Dios Padre. Eres mi Padre. Señor, tú eres mi Padre. Gracias que sacrificaste a tu bebé para que yo también pueda ser tu bebé. Y la gente se olvida. Nunca lo olvides. De verdad. Eres su bebé. Eres su niñito, eres su niñita. Eres su creación. Una de sus creaciones más valiosas. Tan valiosa que murió por ti. Y Él quiere que todo el mundo lo sepa. Vamos a Efesios. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Quién eran los santos? Los fieles en Cristo Jesús, los que creen en Cristo Jesús. Oye, ¿tú crees en Jesús? Pues eres uno de los santos que están en Efeso. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, otra vez, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, estén con vosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos. Oye, ¿existe alguna bendición que no sea espiritual y de los cielos? Por lo que acaba de decir San Pablo aquí, es que nosotros como hijos de Dios somos benditos con todas las bendiciones espirituales de los cielos. Ya que Él nos eligió antes de la creación del mundo. Fuiste elegido antes de la creación del mundo. Antes de que el sol brillase por primera vez. Tu Padre, mi Padre, tenía tu nombre, mi nombre, en su corazón. Y pensó, tengo que elegirlo, tengo que elegirla. Mi niño, mi niña. Tenéis ahí un hombre que hacía grandes milagros, que decía, Dios es mi Padre y vosotros sois sus hijos. Y lo que él decía era,
tan revolucionario que lo tuvieron que arrestar y condenar a muerte. Pero ¿sabéis qué? El amor de Dios es indomable. No se puede hacer callar el amor de Dios. No es posible. Porque aunque murió, resucitó. La sepultura no pudo mantenerle cautivo, atrapado. Por eso fue que Él rompió la sepultura y resucitó de los muertos. Para que sepáis, para que tú y yo sepamos que Él verdaderamente es el primero de muchos hermanos. Vamos a los Romanos. Que la carta a los Romanos es una carta muy importante, muy bonita. O sea, toda la Sagrada Escritura es preciosa. Y si leéis la Constitución Dogmática de la Iglesia Católica, Dei Verbum, sobre la Sagrada Escritura, en el artículo 21, o párrafo 21, leéis, desde un principio nosotros la Iglesia veneramos de la misma manera la Sagrada Escritura como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ambos son alimento, pan de vida. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría se olvidan de ambos. Unos pocos se acuerdan del cuerpo y otros pocos, menos aún, se acuerdan de las Escrituras. Y es que tenéis que leer la Biblia, porque si no os olvidáis de quiénes sois. A ver. Entonces, aquí estamos. 8:29. Porque a los que de antemano eligió también predestinó para que lleguen a ser conformes con la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito, el primero, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, o sea que estamos sin pecado, entonces, también los glorificó. ¿Os dais cuenta que lo que es la gloria? Estar sin pecado. ¿Cuándo es la última vez que te confesaste? ¿Cuándo es la última vez que te pusiste a pensar, oye, qué pecados he cometido? Porque os garantizo, todo pecado es un error. Si no varios. ¿Ya? Pero un pecado es como mínimo un error. No digo que todos los errores son pecados, pero todos los pecados son errores. Y hay gente, ved la genialidad en esta iglesia. El 4% de la población europea reflexiona sus pecados y sus errores. Mira, si hoy día yo cojo y yo me pongo a pensar, ¿qué pecados he cometido hoy día? La probabilidad de que yo cometa esos mismos errores el día de mañana es menor que si yo no me pongo a pensar y no me importa en absoluto y me da igual si hago errores, si no hago errores, si peco, si no peco. Entonces el día de mañana estaré exactamente en la misma miseria que la que estoy hoy día. Vete a confesar. A lo mejor fue hace muchos años que te confesaste por la última vez. A lo mejor ni siquiera pensaste que tus pecados pueden ser errores. A lo mejor nunca pensaste que los puedes corregir. Confiésate. Ve donde un sacerdote y habla con él. A lo mejor no sabes cómo confesarte. Mira, ¿sabes qué? El sacerdote estará más de feliz de explicarte. A lo mejor otro día, en otra serie, hago una explicación cómo se puede hacer una buena confesión. Entonces, el primogénito y a los que justificó,
también los glorificó. En la inocencia, en la pureza está la gloria. Versículo 31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios está de tu lado. 32. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él te quiere dar a ti y a mí todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que comenzamos a renovar nuestra mente, a renovar nuestra manera de pensar, de tal manera que comenzamos a pensar como hijos de Dios, no como hijos de la carne, como hijos del cielo, como hijos del Padre. Y comenzamos a vivir, porque cuando comenzamos a vivir, a pensar como hijos de Dios, entonces comenzamos a vivir como hijos de Dios. Por ejemplo, hoy día tuve una sesión interesante con una pareja y él tenía dolores de espalda desde hace años. Y eso que estamos charlando, sentí en mi corazón que el Señor me mostraba que él tenía dolores de espalda. Yo le dije, ¿ya sabes qué? Martín, no sé, a lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que el Señor me está diciendo de que tienes dolores de espalda. Y me dijo, Richie, pues es verdad. Tengo dolores de espalda desde hace años porque trabajo sentado y mi espalda me está matando. Entonces le dije, ¿y por qué no te has deshecho esos dolores de espalda? Y él me dijo, bueno, pues a veces le pido al Señor que me cure, pero no sé si Él me quiere curar. Y voy a la fisioterapia, es muy cara, pero me ayuda un poco. Yo le pregunté, oye, ¿tú no sabes que tú eres su hijo? ¿Tú no sabes que tú tienes potestad, dominio sobre esos dolores? ¿Tú no sabes que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo? Y que Jesús murió para que fueses sanado. Es la verdad. Lo pone aquí en la Biblia. Y la gente se olvida. Isaías 53, versículo 5. Pero Él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Si no me lo creéis, vamos a Mateo. Capítulo 8. Versículo 17, si no me equivoco. ...16 y 17... Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Exigencias para... No, el que sigue Jesús, eso es el siguiente versículo ya. Y cargó con nuestras enfermedades. Y vamos a San Pedro. Que leímos Isaías. Pero estamos en San Pedro. Capítulo 2. Versículo 24. Que nosotros sabemos que San Pedro es nuestro primer papa. Y en su carta leemos, subiendo al madero, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia, y por sus llagas fuisteis sanados. Eso es lo que le dije a Martín. Oye, Él te sanó sobre su cruz. Él ya te ha sanado. El problema no está con Dios.
Tú no tienes que pedirme, Señor, por favor, sáname. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Jesús sanó todas las enfermedades del mundo de la misma manera que Él perdonó todos los pecados de la tierra, pasados, presentes y futuros. Ahora, ¿qué pasa? Si tú quieres que tus pecados sean perdonados, es necesario de que te arrepientas, te confieses y que aceptes el perdón que trajo Jesús sobre su cruz. Si tú quieres la sanación de tus enfermedades, es necesario que tú creas en Él y creyendo que aceptes, sino de esperanza, la sanación que Él te dio, porque Él ya lo hizo. Bueno, Martín dijo, Richie, ¿eso cómo funciona? Y yo le dije, muy fácil. Dile a tu Padre en el cielo, Señor, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas. Me amas tanto que has sacrificado a tu hijo por mí. Me amas tanto que tú quieres que yo sea tu hijo. Gracias por coger mis dolores de espalda sobre tu cruz. En nombre de Cristo, dolores de espalda, largo, fuera, abandonar mi cuerpo. Y así fue. Y la primera vez se le reducieron los dolores por la mitad. Rezó otra vez. Se le volvieron a reducir por otra mitad. En eso que su esposo estaba ahí, le dije a su esposa, ¿sabes qué? Oye, Daniela, ¿por qué no rezas junto con tu marido? Porque el Señor dijo, cuando 2 o 3 están de acuerdo sobre lo que piden, se les será entregado. Y rezando por tercera vez, quedó Martín liberado de sus dolores de espalda. Amén. ¿Por qué? Porque en un momento él se dio cuenta, yo no soy esclavo, yo soy hijo. ¿Te das cuenta? Tú no eres esclavo, tú no eres esclava. Primero y antes de todo, eres hijo, eres hija. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Aceptar su amor. Somos hijos de Dios. Nos llamamos hijos de Dios. Y lo somos. Espero que os haya gustado este primer episodio. Podéis dejarme comentarios, preguntas, como queráis. Y acabamos con una oración. Por mi parte me ha sido un gran gusto hablar en español por primera vez después de varios años. Gracias por ver este video. Rezamos. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por todas las palabras que has hablado con nosotros, por todas las palabras que has hablado a través nuestro. Te agradecemos, Señor, por tu cariño. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu bondad. Señor, te pedimos que renueves nuestras mentes y nos conformes cada vez más a la imagen divina de tu bebé, de tu Hijo amado en el cual te complaces, Jesús. Amén. Hasta la próxima.